Bueno, mi nombre es Oscar Checa y les voy a hablar acerca de mi cinta histórica. Bueno, en mi cinta histórica, ¿cómo ha llegado los medios de comunicación e información ante mis ojos durante toda mi infancia y mi adolescencia? Cuando yo era muy pequeño, empecé a ver la televisión, que fue como el primer medio que logró percibir en mi vida. Y bueno, un suceso que recuerdo mucho es que habían asesinado a Galán. Yo era muy pequeño y les decía a mis padres que habían asesinado a un señor muy importante. En ese tiempo pues yo les contaba todas las noticias a mis padres. Bueno, otro suceso importante fue la llegada del teléfono. Cuando llegó el teléfono y lo empecé a manipular, yo no sabía hablar muy bien y lo contestaba y decía aló, que era aló, lo, pero realmente no sabía qué pasaba, ni quién me hablaba, ni qué era lo que estaba pasando. Mi madre se enojaba porque no la dejaba contestar, nunca la dejaba contestar, corría siempre el teléfono cuando sonaba y pues me decía que bueno, que deje de contestar el teléfono, pero que si lo voy a contestar que por lo menos hable al otro lado. Uno de los medios de comunicación informativos más importantes en mi vida fue la radio. Gracias a la radio logré tener esa capacidad de escucha y musicalidad que me llevó a impulsarme hacia la música. Una etapa mía fue querer ser cantante, fuera de eso también quería ser ingeniero industrial y también estudié administración de empresas. Entonces la gran influencia de la radio pues despertó a mí grandes expectativas para la música. Tocaba guitarra, cantaba, actualmente pues, conformo algunos grupos. Entonces fue algo muy importante en mi vida. Bueno. Otra tecnología que apareció fue el Nintendo. El Nintendo, pues a través de la televisión, pues me produjo varios ratos agradables y era una forma de visionar, de ver el mundo. En muchos casos muy futuristas, dependiendo de los juegos. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿qué nivel va a seguir más adelante? ¿Ahora qué se van a inventar? Y pues constantemente eso hasta que uno se acababa los juegos. Siempre uno trataba de imaginarse más allá. Y generalmente uno cuando experimenta este tipo de juegos, pues se mete tanto en el juego que termina viviéndolo en carne propia. Entonces este era un caso pues de esos. Me encantan mucho los videojuegos y creo que han marcado mucho en mí, mi pensamiento, mi forma de ser, mi forma de pensar, de analizar las cosas. Otro importante pues fue la computadora. Bueno, un suceso que recuerdo mucho es que cuando yo era chiquito llegó el primer computador a mi casa. Esos antes manejaban una llave. La llave suspendía las habilidades del computador, o sea, no el computador no tenía arranque. Y un día pues yo me llevé esta llave y me fui a jugar fútbol. Cuando regresé pues mi padre estaba muy enojado y dijo, usted fue el último en usar el computador, ¿qué fue lo que le hizo? No arranca. Y entonces pues le conté, no, debe ser seguramente lo de la llavecita. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo de la llavecita? ¿Qué es esa vaina? Entonces fui sacando la llave, la inserté y entonces el computador por fin pudo arrancar. Entonces un suceso que a mis padres pues les causó gran impresión porque todavía era muy pequeño como para entender de esas cosas. Y empezaron a reflexionar cómo los niños se meten sin miedo a la tecnología. Pues no tienen miedo de que las cosas se dañen y pues es algo muy importante, ¿no? Hay que entrarle a las nuevas tecnologías sin miedo y empezar a explorar y empezar a divertirse con ellas. Pues una parte importante de, de la vida del hombre, de aprender a conocer su mundo. Bueno, luego de esto pues llega el celular, que antes usaban unas panelotas, un celular inmenso. Pues uno se preguntaba, por lo menos yo cuando apenas llegó, pues cómo hacen para tener semejante panela sea controlada por una antena. ¿Ya? Entonces, claro, me empecé a entender lo de la señal satélite,
empezamos a investigar y bueno, se empezó a entender el mundo de otra forma. Ya es mucho más fácil el poder comunicarse con las personas y poder hacer trabajos, tareas. Uno ya no estaba tan pendiente de hacerse solo, sino de integrarse con más personas. Entonces es algo muy importante de este siglo XXI. Y bueno, después se llega el internet, entonces uno se la pasa gran parte del tiempo eh, chateando. Por lo menos yo tenía un primo en Francia y pues bueno, a veces no se conectaba y entonces bueno, uno se pasaba gran tiempo ahí, algunos se metían en páginas que les daban mayor información acerca de cosas que les gustaban. Entonces a mí me encantaba mucho explorar, meterme en internet. Todos los trabajos uno los hacía por ahí. No me gustaba mucho lo que llaman copy page, pero, pero igual uno siempre lo que averigua de tareas y eso generalmente uno las realiza por internet. Entonces era una herramienta clave y pues quien no supiera manejar el computador ya era una persona reconocida como analfabeta. Entonces bueno, eso hasta ahí. Entonces recorta mi cinta y entonces nos preguntamos, bueno, y ya, listo, eso fue lo que pasó. Ahora qué va a pasar conmigo en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que viene? Entonces, bueno, lo que viene en el futuro, a partir de todos los conocimientos que hemos adquirido en la universidad y los que vendrán más adelante, más la visión de mundo y el entender desde ya cómo funcionan las organizaciones, cómo funciona en la industria, a partir de lo aprendido en clase, ya sea en ingeniería o en administración. Entonces lo que uno espera es entender la importancia de la organización y verla como un todo a partir de un pensamiento sistémico. Entonces así sí se puede lograr ver la organización como un todo a partir de un pensamiento sistémico y no simplemente a algunos fragmentos de la organización que son generalmente la gerencia. Lo que a uno más le interesa, pues podríamos llegar a optimizar y a hacer de la empresa algo que es más viable a futuro. Podríamos coger las riendas de la industria y llevarlas más allá, poder proyectarla mucho más lejos, tener una visión más clara de lo que se avecina. Bueno, algo muy importante, pues dibujé un volante y un bombillito que asemeja las ideas. Es dirigir una compañía, pues saber dirigir una compañía es muy importante. Entonces con los fundamentos de administración y ingeniería, pues saber llevar a las personas y experimentar nuevas teorías, porque cada vez aparecen nuevas teorías acerca de cómo tratar a las personas. Entonces es importante saber tratar a las personas, es algo principal dentro de una organización para poder conducirla. Bueno, dibujé aquí un maguito como Merlín y bueno, aquí pues coloqué que crear nuevas teorías. O sea, la idea es que uno trate de innovar y crear sus propias teorías, implementar los nuevos métodos de producción que aparezcan en esa época, que ya sea a partir de la experiencia propia o de la de otras empresas. Bueno, aprender a leer los cambios posibles de un mundo. Entonces, saber visionar, o sea, tener una visión de futuro, que eso va a ayudar a predecir grandes problemas que se avecinan y los que pues posiblemente situaciones que uno podría enmendar a partir de una visión de futuro. Y bueno, eso es en fin lo que mi cinta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.